Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Esta es una edición especial porque esta es la edición de resumen del año. Yo les dije que yo iba a estar haciendo esto para Puerto Rico, para AEW y para WWE. El de WWE va a salir luego de los Tras Bastidores Wrestling Awards, o sea, la semana que viene, porque los Tras Bastidores Wrestling Awards son este jueves, hasta el momento, en vivo. Vamos a tener participación, vamos a tener invitados y vamos a estar haciendo los Tras Bastidores Wrestling Awards. Ustedes hicieron sus votaciones y de la misma manera vamos a estar anunciando el ganador del concurso que hicimos con los Tras Bastidores Wrestling Awards de Estados Unidos. Así que ustedes pendientes a eso, que les voy a estar avisando ya más tardecito en el día de hoy, si mañana van a estar saliendo en vivo esos videos. Si no, va a ser el viernes, pero estén pendientes que les voy a confirmar hoy en la tarde. Con eso dicho, vamos a hablar de la lucha libre en Puerto Rico, porque este año 2023 pasaban varias cosas. Primero, que se cumplen 40 años de que se institucionalizó dos cosas: 40 años del Campeonato Universal, 50 años del Consejo Mundial de Lucha, del World Wrestling Council, de la Capital Sport Promotion, como ustedes la conozcan. Y esa ruta comenzó desde el 2022, pero este 2023 fue esa ruta hacia ese evento. De la misma manera vamos a hablar de IWA, de otros proyectos como CWA, como EWA, el mismo dojo. Vamos a hablar un poquito de todos ellos, porque quiero hacer un compendio de lo mejor que estuvo pasando y las cosas que no estuvieron tan buenas también, para hablar en general de este año 2023. Creo que no queda ningún cierre de temporada de las compañías grandes en Puerto Rico. Sé que queda el de Ponce Pro Wrestling y sé que queda el de LLE, pero obviamente ellos van a quedar fuera de esta conversación al momento. Vamos a arrancar con WWC, porque WWC tuvo un año que yo me atrevería a decir que tocó el pico y luego ha estado tambaleando. Y sé que esto se ve mal, pero ajá. De enero hacia aniversario pasaron muchas cosas. Intelecto siguió defendiendo el campeonato, César Bononi, Fandango. Ellos hicieron muchos eventos alrededor de la isla, con esta campaña de obviamente muchas carteleras en ruta a aniversario. Pudimos ver a un JC Jax llegar, hacer ganar su campeonato televisivo. De la misma manera vimos a Puggy llegar. Vimos mucha variedad en ese aspecto. Y Euforia arranca con un boom cuando obviamente los Colón se unen al nuevo orden. El inicio de año fue fuerte para ellos. Comienzan a anunciar que Thunder y Lightning se van a reunir, que el Bronco va a estar en aniversario 50. Hasta que entra la figura de Gallo de Producer, que obviamente controversial y todo lo demás, pero atrajo una audiencia hacia lo que fue aniversario 50. Y en aniversario 50 ellos llenaron el Rubén Rodríguez de Bayamón ante una cartelera que fue agridulce. Dulce por el lado de que se celebraban 50 años, de una buena asistencia y todo lo demás. Agrio en el aspecto de que mucha gente esperaba otras cosas para este aniversario. Y yo quiero ser bien franco en decir que para mí una de las cosas que más faltó en este aniversario, fuera de la lucha de Gallo y Chiqui, que todo el mundo sabe lo que yo opino, que Intelecto y Carly no fue tal vez la lucha de elevación que tenía que ser para Intelecto. No estoy echándole la culpa a Carly. No bailaron bien juntos y esa es la realidad. Y que el evento no tuvo consecuencias. Fuera de ellos haber anunciado Hugo y Profe para Summer Madness, no hubo nada más. Y obviamente que ahí comienza el crecimiento de Macabro, que al final de año pues vamos a hablar de eso. Su aniversario ya creo que se ha hablado a cabalidad, pero a partir de aniversario muchas cosas no fueron a encajar. Las asistencias bajaron, como era de esperarse, porque el público que fue a aniversario venía impulsado de la ola de Backlash, venía impulsado de los 50 años, venía impulsado de lo de Gallo de Producer y de una buena promoción, de una buena propaganda hacia este show. Luego de allí, aunque hubo buena propaganda, hubo Fight TV y todo lo demás, no pudieron replicar los resultados. Gallo se volvió ordinario dentro de la programación de WWC. Hugo y Profe hicieron algo chévere en Summer Madness, no fue el palo que ellos esperaban. Juanma y Saban tampoco fue el palo que ellos esperaban en Septiembre Negro. Y todo ha sido unos ajustes y luego de ahí ha sido mucha repetición de muchos ángulos. Lo más que yo pudiera resaltar de allí es que el ascenso que intentaron hacer con Macabro, le dan el campeonato de Puerto Rico para que en su primera defensa titular perdiera el campeonato ante Gilbert. Obviamente el año acaba en una mejor nota para ellos, porque aunque las historias y las cosas no fueron engranando tanto,
ahora anuncian para Euphoria todas estas figuras internacionales que vienen y puede ser un buen inicio para ellos en este 2024. ¿Qué no funcionó? Que yo considero que Intelecto nunca tuvo una historia fidedigna para su reinado. No hubo un cambio a rudo. Muchas de las cosas que pasaron fue a consecuencia de las opiniones en podcast, no de lo que pasó en las historias. Por otro lado, lo más atractivo del show termina pasando en el undercard. Y se quedaron como pillados en básicamente las mismas historias. Llevamos con Rey y Saban desde enero o desde finales del año pasado hasta finales de este año. So que de cierta manera la historia continúa en el mismo círculo y no ha habido otras cosas novedosas pasando dentro de la programación. Y yo creo que en ese aspecto es donde ellos han pecado un poco para que las cosas no salieran tan bien. Por eso yo digo, fue un año que hasta agosto fue un año sólido. Y yo creo que luego de allí, pues todo ha sido bastante cuesta abajo en muchos aspectos. Aunque, pues hay que decirlo, tienen unos luchadores talentosos que van llegando a ese roster, pero todavía falta de que engranen. Obviamente hubo salidas, salió Vanilla, salió Jaide, salió Android 787 y todo lo demás. Yo creo que falta, y si me preguntas a mí qué le falta consistencia. Y cuando digo consistencia, sí, ellos son consistentes haciendo luchas de revancha, son consistentes en su programación, son constantes en las redes, pero eso no se está validando en el aspecto de términos de historia. En términos de historia están bien básicos, y al ser muy básicos, y sé que el público de ellos usualmente tienden a tener estas historias básicas, pero no hay historias que se vean recompensadas en el cuadrilátero en muchas ocasiones. Las descalificaciones, las intervenciones, todo este tipo de cosas. Yo sé que ellos no aspiran a tener un estilo similar a IWA, al Dojo, a todo lo demás. Pero yo creo que con todo y que puedas usar recursos retro de historia, te pueden funcionar. Creo que muchas de las cosas alrededor se han visto conformistas. Y creo que en ese aspecto es donde ellos han fallado este año. Si tú me permites a mí darle una nota al desempeño de WLC en este año, yo tendría que darle un 72, una C. Y le daría una C no porque fue un año horrible. Tuvieron aniversario, llenaron todo lo demás, todo eso los pone en una buena posición. Es el último trimestre del año lo que los hace bajar tanto de posición post aniversario. Ok, vamos a hablar un poquito de IWA. Y en IWA tiendo a pensar que la cosa fue al revés. Yo tuve la oportunidad de asistir a 2 eventos de IWA durante este año. Ambos eventos me los disfruté. Pero tengo que decir que cuando pasa la situación de lo del Invader que se estaba cuadrando y todo lo demás, siento que de cierta manera IWA tenía una potencia el año pasado para cierre de temporada que la tuvieron para este cierre de temporada. Pero no hubo un crecimiento. Y cuando digo no hubo un crecimiento, es como que ellos bajaron un poco a principios de año. Y yo sé que es bien difícil mantener la consistencia durante el año entero. Pero a finales del año pasado, para mí ellos estaban bien sólidos. Y empezando este año, como que descendió un poco la curva. Muchas historias se habían acabado. Tenían que engranar de nuevo. Y ahí comienza lo de la gran amenaza que no empieza a tomar fuerza. Incluso cuando ya habían revelado a Portillo, Cuervo y todo lo demás, no empieza a tomar fuerza hasta la primera lucha oficial de Pedro Portillo y Maniferno. Que ahí es que yo empiezo a pensar que todas las historias empiezan a engranar. Llegaron los Mike Mendoza, llegó Cuervo, llegó Justin. La división femenina, creo que ellos tienen un A+ en ese aspecto. Ivy de la Rosa fue un aditivo especial para ellos. El que llegara Gema, el que llegara Yaide, Cristal, Roxy, Nair, ese conjunto de lucha femenina y trabajarla de la manera que la trabajaron fue un buen plus para ellos. Portillo en otro tipo de rol funcionó bien con Cuervo y Justin robándose el show, con el crecimiento de Faces of Destiny y todo lo demás. Obviamente hay unas piezas y Harry tuvo un año brutal hasta la lesión. Hubo unas piezas que para mí se quedaron un tanto estancadas. Creo que John Hawkins, que ahora está volviendo como a caer en ritmo, y Manu han sido dos que no les ha ido tan bien en este año. Y no porque no estoy diciendo en resultados y todo lo demás. Creo que son figuras que se pueden trabajar un poco más. Ya ellos como que están más engranados con Hawkins. Creo que Manu es alguien que puedes ponerlo en una posición para ser campeón mundial y pudiera ser creíble. Y no serlo, sino ser un gran retador. Pudiera ser un campeón, claro que sí, pero tendrías que trabajarlo bien para eso. El ascenso de Nietzsche. Todos estos elementos empiezan a pasar a mediados de año. Y cuando esas cosas empiezan a pasar a mediados de año, yo tengo que decir que el cierre, tal vez de verano para acá,
de IWA los últimos 6 meses ha sido excelente. Han hecho un buen trabajo, han tenido buenas luchas, las historias están buenas. Y sí, las historias de poder en Puerto Rico pasan. Tú le haces unos giros y todo, pero siempre van a estar. Es la estrategia de IWA y yo no la estoy defendiendo. WWC es un poco más clásico y IWA usa mucho esto a su favor. La sorpresa. Obviamente ahora ellos añadieron el elemento luchístico de que se están dando de las mejores luchas en Puerto Rico dentro de su compañía, que es algo muy bueno y llega de la mano de los Niches, de los Mike Mendoza, de los Pedro Portillo, de los Cuervos, los Faces of Destiny, todo este corillo, que son grandes luchadores en el cuadrilátero, pero que en términos de historia han podido crecer para contar una buena historia. Y yo creo que esos últimos 6 meses de IWA han sido de A+. El inicio bajo, so que si tú me preguntas a mí, mi nota general de IWA es una B. Es una B porque siento que el principio de año fue un poco atropellado. Pero cerraron bien y espero que ese momentum lo capitalicen. Ya ellos tienen anunciado los 2 próximos eventos del año que viene. Como dije, tanto WWC como IWA han enfilado fuerte sus cañones hacia el 2024. La diferencia más importante es que yo siento que el año IWA, por lo bueno que fue su cierre de temporada, lo lograron cerrar mucho mejor que WWC y que el bajón de WWC tras aniversario fue un poco más profundo que lo que ellos habían tenido a principios de año. Así que yo creo que cuando venimos en el resumen, Pedro Portillo pudo mostrar otras dimensiones, Cuervo, el público está bien envuelto con ellos y me gusta lo que están trabajando. Alguien que no me encantó como lo trabajaron el resto de año, porque creo que es un tipo muy consistente y muy bueno, es Romeo. Romeo tuvo muchos altos y bajos durante este año, pero creo que es un caballote y pueden hacer mucho más con él. Por otro lado, alguien que para mí se reivindicó este año fue Manny Ferno. Esperemos que podamos ver nuevas dimensiones de él durante este año. Ahora nos vamos a los elementos más pequeños. EWA empezó el año con su cambio de nombre, primero con Forza, luego con Electro no funciona, con Baltasar Bruno sale de la empresa. Hubo 2 campeones que no pudieron ejecutar su maquinaria de la manera que es, pero cerraron el año bien con Roger, el cambio de Roger, la historia con Olmos, la producción, ahora ir a Mega TV, el cierre de temporada con una muy buena crítica. Creo que ellos empezaron a encontrar durante el año cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus debilidades. Buscaron proyectos que fueran interesantes, proyectos que eran de ellos y proyectos que en otras compañías no han tenido esa habilidad de poder mostrarse. Y ahora creo que están en una muy buena posición camino hacia el 2024 para llenar el espacio de ser la tercera compañía en Puerto Rico más sólida. Y yo creo que eso está bien. Obviamente estamos en un año en donde hubo demasiadas compañías saliendo, mucha contraprogramación y todo lo demás. Pero cuando tú me preguntas, creo que la ejecutoria de EWA fue bastante buena. Al resto del año fueron a las fortalezas. Tienes a un Samuel Olmos, ahora tienes a BJ, que no sé si se va a ir o no se va a ir, pero te quedaste con Carlos Calderón, Luis Forza, Nexen. Tienes un futuro prometedor allí, con veteranos también trabajando dentro de la marca y ellos enfocándose también en trabajar esa división femenina. Cuando vamos a CWA, considero que ellos, la palabra consistencia los define en el aspecto de que ellos siempre van a la par de tratar de dar sus shows, de establecer sus luchadores, de establecer consistencia. Siento que en muchas ocasiones, ya sea la falta de producción o conflictos fuera de lo que tenga que ver con el cuadrilátero y sus luchas o decisiones de buqueo, los lleva a que de momento ellos suban y bajen bien brutal y estén siempre en esta batalla de subir y bajar, y no poderse establecer. Lo lograron hacer en una ocasión, aquel evento de Navidad los afectó, la situación con la Tigresa en aquella ocasión los afectó, muchos ojos fueron hacia ellos con lo de Chiqui Star, a pesar de todo lo que uno pueda decir. Lo de Chiqui Star le trajo ojos a ellos. Lo que pasa es que yo creo que al final el año no cerró tan bien para ellos poder capitalizar por completo en esa movida. Cuando hablamos, ya que hablé de las compañías, cuando hablamos del dojo, creo que de la mejor lucha libre de Puerto Rico se está haciendo allí. Se están desarrollando muy buenos luchadores allí. Cada uno de ellos está empezando a encontrar su sitio en otras compañías. Los shows del dojo se siente como una atmósfera diferente, como este show indie de pequeño sector que me llama la atención. Así que yo creo que eso es muy bueno para ellos a futuro y para lo que quieran construir a largo plazo. Así que eso es muy bueno para el dojo con sus figuras invitadas y todo lo demás. Cuando tú me preguntas de la lucha libre en Puerto Rico en general, nosotros podemos hablar de múltiples campeones que hubo durante el año. Cuando vamos a WWC, Intelecto tuvo todo el calendario del año, el campeonato universal. Un reinado que para mí ha dejado mucho que desear, porque yo no tengo que ir directamente al espacio de su trabajo en el ring. Lo expliqué en uno de mis últimos videos. Tengo que ir al lado de la historia, y en el lado de la historia las historias a él no le han hecho favores.
la ejecución tampoco le ha hecho favores y el buqueo no le ha hecho favores. Si tú tienes unas áreas limitadas, tú debes trabajar hacia las fortalezas de su figura, y yo creo que en muchas ocasiones trabajan a las debilidades de su figura. Y yo creo que eso es algo que ha detrimentado un poco el reinado de intelecto. Cuando tú miras el campeonato de la televisión, esto estuvo entre JC Jex, el informante y Jovan. El junior completo básicamente ha tenido una variedad entre Brandon, Diego Luna. Tiene ahí una variedad diferente. En el campeonato del Caribe, que lo trajeron de nuevo, Gilbert lo tuvo primero, luego lo tuvo Savant, que me parece que es bueno que tenga un campeonato porque puede elevar ese título. Y de la misma manera el campeonato de Puerto Rico pues ha estado entre Mike Nice y Macabro. Proyectos que creo que en el camino han perdido fuerza. Creo que Mike Nice perdió fuerza después de aniversario. Lo de Macabro fue macabro, por decirlo de otra palabra. Y Nian creo que debió haber tenido un año mucho más destacado y pues no fue así. Por otro lado, cuando vamos a IWA, ya hablé un poquito de los proyectos allí. Campeonato Intercontinental estuvo entre Manu y John Hawkins. Campeonato Mundial lo tuvo Romeo Quevedo. Luego lo tuvo Nietzsche. Primero lo tuvo Hawkins. Y ahora lo tiene Mike Mendoza, que creo que está teniendo un buen reinado allí. Vamos a ver cómo lo siguen trabajando con este feudo, porque creo que está interesante. Pero muchas veces en IWA, más allá del campeonato, lo más interesante que está pasando tiene que ver con otras figuras. Ya sea lo que está haciendo Sabio, lo que está haciendo Portillo, lo que está haciendo Cuervo. El reinado de parejas de Faces of Destiny fue espectacular durante todo el año, y el año pasado también. Las luchas con Cuervo, los TLC matches. Y esto no es un spoiler, pero la gran mayoría de las luchas del año, todas son de la categoría de IWA. Ivy de la Rosa con Roxy, los TLC matches, el Globo de la Muerte, Mike Mendoza con Nietzsche, tanto en individual como la Iron Man. Hubo muchas cosas buenas para ellos. Así que obviamente cuando hablamos de todo esto que está pasando, podemos decir que tuvimos un año bastante prometedor. Creo que muchos talentos jóvenes pudieron elevarse. Creo que tal vez estamos en una buena posición hacia un buen año, pero ese es el problema aquí. Que la consistencia, y esto es general, esto no es a ninguna compañía, la consistencia a veces es uno de los mayores factores. Siempre hay cosas de producción que se pueden mejorar, esto, lo otro, buqueo, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Pero si tú me preguntas a mí, fue un año que por un lado una compañía y varias compañías pudieron coger pon, y tuvimos el impulso de que WWE vino a Puerto Rico. Hubo un interés alto en la lucha libre que a mediados de año decayó, pero obviamente otras compañías pudieron capitalizar en sus proyectos y atraer el fanático de nicho a que los visitara. Y sé que la palabra nicho a muchos le molesta, pero el trabajo probablemente el año que viene tiene que ser uno. Y es que esos fanáticos que fueron a aniversario, esos fanáticos que fueron a Backlash, porque sabemos que hay una fanaticada que ve lucha libre, hay que buscar maneras de cómo atraer otro fanático que no sea el fanático típico que va a la cancha, el fanático que en mayo fue una vez, en junio fue una vez, en julio fue 2 veces porque tenía vacaciones, el que en Navidades escogió un cierre de temporada. No, hay que tal vez hacer unos productos consistentes en cada una de las empresas, no solo para que haya alternativas, sino para que ese fanático que le gusta la lucha libre pero no engancha con el producto puertorriqueño, haga esa conexión con conocer los luchadores. Y yo creo que el trabajo de los luchadores en las redes está bien. Hay unos que se promocionan mejor que otros, pero creo que debe ser importante el que los luchadores promocionen en las redes, el que estén activos, el que vendan su persona. Esas son cosas importantes que las puede hacer el luchador y obviamente ayudan a que otro sector los conozca. Así que yo creo que podríamos tener un 2024 prometedor. No me gusta tal vez hacer predicciones. Creo que vamos hacia un año importante. Importante porque parece que WWE va a visitar más a menudo. Cada vez vamos a tener, si esto va a pasar, vamos a tener la oportunidad de que otro fanático que tal vez no siga el producto puertorriqueño esté pendiente a las páginas de lucha libre, esté pendiente a las redes, esté pendiente a lo que las demás personas hablan de lucha libre. Y si de casualidad hacen un Raw en Puerto Rico y meten las 16,000 personas que caben en el Choli, las 14,000, las 15,000, las que sean por la capacidad que permitan, y si de esas 15,000 hay alrededor de 500 personas que desconocían o no tenían conexión con el producto puertorriqueño y logran toparse con él
y les llama la atención y se hace un trabajo para acapararlo, son 500 cabezas más que van a estar en la lucha libre puertorriqueña. Ahora mismo hay un mercado de redes sociales y no estoy hablando de nosotros. Y cuando digo nosotros, incluyo los podcasts. Allí puede caer concepto diferente. Lo que haga Lucha Libre Online, lo que haga el Ras de la Lona, lo que haga Picorelli, lo que haga Doctor Lucha, lo que hagan todas las páginas, pequeñas o grandes. En todas estas páginas, para bien o para mal, dependiendo de los intereses, hay una plataforma para que estos luchadores se presenten. No todos los fanáticos que tenemos nosotros van a la cancha, porque muchos están afuera. Pero también está la posibilidad de que muchos de estos luchadores, además de tener nuestras plataformas, puedan ir a otras plataformas que no tengan que ver con lucha libre y acaparen un público diferente. Lo hablé con Doctor hace varias semanas atrás. Una de las grandes cosas que debería pasar es que este año las compañías intenten, o al menos logren, ¿verdad?, hacer un poco de crossover. No necesitamos, de cierta manera siempre, que el del medio tradicional venga a nosotros. No necesitamos siempre a Juanma, no necesitamos a Gallo de Producer. Necesitamos que esas plataformas tradicionales, la televisión, las redes, le den un poco de foro o oportunidad a la lucha libre puertorriqueña de presentarse. Mientras hagan movidas para que eso pase, el crecimiento debe ser mejor. Hay que usar las armas que hay disponibles. Y yo creo que más allá del buqueo, de la consistencia de la producción y de dar un buen espectáculo, que esas son las básicas, hay que siempre traer esos 4 elementos que yo mencioné para que el del mercado tradicional que te consumió, que le llamó la atención y llegó ese sábado a la cancha, no salga decepcionado. No dar el 50% porque es una cartelera de transición, porque estamos trabajando para de 2 meses, que es la que va a estar bien cabrona. No, trabajar cabrón en toda cartelera para que el fanático que de casualidad se aventuró a darse una oportunidad contigo, que eso tú lo desconoces, quién es el que se dio esa oportunidad, se pueda quedar. Y yo creo que eso va a ser bien importante en este 2024. Ojalá otras plataformas y todo lo demás le sigan dando foro a luchadores, a diferentes cosas, para que este producto siga mejorando y siga llegando a más masas. Eso va a ser importante. Así que nada, los invito a que se suscriban al canal, den sus opiniones de lo que les pareció este 2023. Hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo siempre, pendiente a todo nuestro contenido. Y si te gustó este contenido, suscríbete, no cuesta nada, dale like y hasta la próxima.